Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Sistema Público de Radiodifusión Mexicano? Por supuesto, el Canal 14. Qué gusto saludarlos en esta nueva emisión. Hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente usted ya ha estado leyendo mucho, analizando, discutiendo con su entorno no solo familiar, sino leído en muchos periódicos, en muchas radiodifusoras y, por supuesto, nosotros no nos podíamos quedar atrás para profundizar sobre este importantísimo tema, el TEMEC, que se acaba de aprobar en el Senado estadounidense y está a punto de aprobarse también en el Congreso allá en Canadá. Vamos a escuchar las voces principales. When the House returns next week, we will also move forward immediately on ratifying the new NAFTA. On Monday, we will introduce a Ways and Means motion, and on Wednesday, we will table legislation to ratify the deal. Passing the new NAFTA in Parliament is our priority. Millions of Canadians depend on stable, reliable trade with our largest trading partners, from farmers in Alberta and auto workers in Windsor to aluminum producers in Saguenay and entrepreneurs in St. John's or in Vancouver. Así es, esta fue la voz de uno de los protagonistas de estas últimas semanas. Y es que el TEMEC ha puesto en la agenda pública temas fundamentales como la situación del sector manufacturero, la necesidad de desarrollar nuevos proveedores, la transformación en la cadena de suministro y la relación comercial entre China, entre otros temas importantes. Sin embargo, el TEMEC comienza, como es de esperarse, planteando diversas interrogantes. ¿Es mejor que el Telecán? ¿Qué cedimos y qué ganamos en las negociaciones del TEMEC? Para analizar y profundizar este tema, hoy nos acompaña en el estudio del Canal 14 Mariana Aparicio. Ella es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, México, y también profesora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Qué gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias. Bienvenida, Omar. Mariana. Bienvenida, doctora Mariana. También está con nosotros la doctora Guadalupe Peña. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, doctora. Un placer tenerla por acá. Buenas noches, muchas gracias. Y finalmente presento al maestro Omar Contreras Borbón. Él es abogado especialista en temas fiscales internacionales. Bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias, gracias por recibirnos. Pues es un tema que todos tenemos en nuestra mente en los últimos días, en las últimas horas, y además lo vamos a seguir teniendo. Todavía falta que se cierre el proceso completo después de que el presidente Donald Trump finalmente firme el tratado, el TEMEC, después de que el Senado lo ratificara. Posteriormente, o paralelamente, también el Congreso canadiense lo está trabajando y hasta entonces se podrá completar este proceso. Mientras tanto, una firma muy esperada era la del Senado estadounidense. Todo el mundo estábamos en espera de ello. Sabemos que Donald Trump lo apoya, los republicanos lo apoyan y ya nos dimos cuenta que también los demócratas. ¿Qué implica esta firma? Vamos a hablar más a detalle de otros elementos, por supuesto, pero ¿qué implica para México en este momento el que el Senado estadounidense ya lo haya firmado? ¿Por qué nos pusimos tan alegres? No sé si fue su caso, si no también se vale decirlo, pero bueno, vamos a iniciar con esta primera pregunta. ¿Qué le pareció esta firma? ¿En qué beneficia ahora a México? Bueno, llevamos más de un año en este proceso y pareciera que por momentos la firma del Senado y la ratificación por parte del Congreso estadounidense estaba muy lejana, sobre todo cuando empezó el proceso de impeachment, ¿no? Entonces, eso ponía un poco nervioso a los mercados. Mucho escepticismo. Tampoco la economía mexicana ha crecido lo que debería de crecer. Bueno, no crecimos nada. Se estima 0.0, ¿no? ¿No? Entonces, claro que era importante en el sentido de dar alguna cierta congruencia y claridad a los inversionistas sobre la relación que tienen los tres países. En el caso específico de México fue importante porque también tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones en Estados Unidos. México ha sido un candidato muy recurrido por Donald Trump. Entonces, este iba a ser un tema que también podría haber golpeado. Da al menos a la Secretaría de Economía y a la Cancillería tranquilidad sobre un avance y la respuesta inmediata de Justin Trudeau y del Parlamento canadiense es consistente con lo que se dijo hace más de medio año y era una vez que se ratifique por parte del Senado de Estados Unidos y firmado por el presidente de Estados Unidos, nosotros haremos lo propio inmediatamente. Bueno, pues ahí está. ¿Y están de acuerdo? ¿Les gustaría agregar algún elemento que esté impactando de forma positiva o negativa a México?
De forma positiva. Híjole. O de forma negativa. Rompemos un poco la armonía de la plática. O dígame usted, ¿sí? Bueno, bien decía Mariana. Ya era una cuestión que se esperaba. Se especulaba mucho sobre los factores alternos. Tomemos en cuenta que en el Senado de Estados Unidos se discutía por una parte el impeachment y por otra la negociación propiamente para esta aprobación por parte del Senado. Entonces teníamos esos dos frentes. Decía yo que con tanto romper con la armonía tan hermosa que plantea Mariana, porque estamos hablando que pues en México estábamos en la expectativa, sí, pero también con la incertidumbre. Parte del sector empresarial en México se pronunció desde el principio en que había una serie de detalles de letra chiquita que nunca quedaron claros y que obviamente van a brincar en estos 3 meses que tenemos más o menos, que es cuando se calcula, emita propiamente su aprobación Canadá. Pero lo que ahorita, digamos que tenemos latente es la reacción que va a haber en todos estos grupos gremiales en Estados Unidos respecto a cómo ahora van a interpretar toda esa letra chiquita que nosotros no nos han explicado. Entonces, por eso decía, vamos a romper un poco la armonía. Claro, claro. Muy bien, gracias. Con esto empezamos. Maestro Omar, ¿qué opinas al respecto? Bueno, para mí, Omar, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Finalmente, creo que es muy positivo, sobre todo para garantizar las inversiones en México. Hay que recordar que en México, solamente en México, existen 6,000 empresas maquiladoras de la industria mexicana de la exportación que depende netamente en un 90% de la relación comercial que mantenemos con los Estados Unidos y con Canadá. Esas inversiones en México están garantizadas, pero no únicamente eso, Omar. Lo más importante aquí es que se están manteniendo estos empleos que al amparo de las letras chicas, como lo mencionan, del Tratado de Libre Comercio, se convierten ya de por sí en empleos especializados. Y hay que recordar algo muy importante, sobre todo en esta fase o en este sexenio que está ya en su segundo año de ejercicio, pues en la frontera norte del país se ha incrementado el salario mínimo y eso conlleva también a que en la franja fronteriza norte del país, que es donde está ubicada la mayor parte de la cantidad de las industrias maquiladoras, ligadas directamente al comercio internacional con los Estados Unidos, pues se pueda también prever una mejora de la situación laboral y económica de las familias en el norte del país. Hace un momento lo mencionaba la doctora, no crecimos en el país o crecimos al 0%, pero fíjate que el indicador en la frontera norte, debido a este decreto de estímulos fiscales en la franja fronteriza, el crecimiento en la frontera norte o en los estados de la frontera norte del país fue del 1.8%. Es un crecimiento muy menor al esperado o al reportado en el plano internacional, que es más o menos en promedio de un 3% de crecimiento mundial. Sin embargo, esto fue posible debido al ajuste o a la disminución de los impuestos en la franja fronteriza norte y de hecho entonces, Omar, lo que me lleva a pensar es que si tenemos un tratado de libre comercio con el mayor consumidor del mundo, la economía estadounidense son 20 billones o 20 trillones, como lo conocen los estadounidenses, 20 y 12 ceros de dólares, 20 billones de dólares. La mexicana apenas representa 1.8 billones de dólares en nuestro Producto Interno Bruto. Y allá hay un mercado potencial de 350 millones de consumidores. Y finalmente México sí está pudiendo potencializar con este tratado pues una alternativa de consumo distinto al que pudiéramos generar en otras partes. Entonces hay incentivos para la inversión, hay garantías de la inversión, de que la inversión se quede en México y por supuesto hay que revisar partes del Tratado de Libre Comercio como es el tema laboral, sobre todo al amparo de este famoso decreto modificatorio, ¿verdad? Recientemente aprobado, que nadie conocíamos y que se ha de como el llanero solitario, parece que fue y negoció allá a Washington y que finalmente nos enteramos tiempo después de que fuese aprobado incluso por el Senado de la República Mexicana. Claro, bueno, me quedo con estas dos tendencias que se pusieron sobre la mesa en este momento. En primer lugar, pues que es positivo para México porque genera certidumbre y por otro lado, un poquito más escepticismo respecto a seguir revisando la letra chiquita que seguramente se irá dando a conocer poco a poco, sobre todo después de que Canadá firme este tema. Pero ya hay cosas, ya hay más elementos que podemos seguir analizando. Pero antes, que lo vamos a hacer. Pero antes me gustaría preguntarles si el impacto en México de este acuerdo reformado, nuevo TEMEC, con el nombre, está teniendo el mismo impacto de lo que tuvo el Telecán en 1994 en la entrada en vigor. ¿Fueron cosas distintas? ¿Cómo consideran que va a impactar el uno o el otro? Porque me acuerdo en aquel entonces que, pues, se iba a decir que México iba a ser un
país de primer mundo, había una alta expectativa. Hoy día sigue habiendo una alta expectativa, pero quizá las cosas son distintas. A lo mejor por la misma naturaleza del país, una globalización que se tiene que mirar de distintas trincheras, un nuevo México o un México distinto, en fin, ¿cómo podrían abarcar estas similitudes del Telecán o del NAFTA y del TEMEC o del USMCA? Por favor, Dale. por favor. Mira, pues el contexto para el cual se dio el NAFTA deriva de un antecedente, la firma de cartas de intención por parte del presidente Miguel de la Madrid con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que obligaba al gobierno mexicano a cambiar la estrategia en política económica y abrirse al exterior. Todo esto va de la mano con lo que en la carta de intención que se firmó venía un recetario donde pues formalmente nos invitaban, ¿verdad?, a abrirnos a la inversión extranjera y hacer uno que otro cambio en nuestra legislación, desde cambios constitucionales hasta crear una ley sobre celebración de tratados. Entonces, te estoy hablando de un abanico total de reformas, adecuaciones legislativas que tomaron su tiempo, que si bien ahora vemos ciertos beneficios, pues como también en su momento se cuestionó, había ciertas dudas sobre qué tanto estamos cediendo soberanamente sobre temas delicados que competen exclusivamente a los mexicanos. Y digamos que ese fue el contexto, bueno, parte del contexto. Yo quiero que ahí Mariana me eche la mano. Pero ahora respecto al TEMEC, pues nos estamos encontrando con que lo tuvimos que negociar porque nos obligaron, o sea, literal. Aquí fue una amenaza de ¿Considera Trump. que entonces era mejor el anterior a este? No, mira, necesariamente. dentro del propio Telecán, yo lo he mencionado en otras ocasiones, hay un capítulo donde dice, se tiene que someter a revisión por parte de la Comisión Trilateral, se hacen las adecuaciones pertinentes y el tratado puede seguir vivo los años que quieran. Es decir, sí hay dentro del propio mecanismo de funcionamiento del tratado este tipo de medidas para que pueda irse modernizando, como todo el mundo dijo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el TEMEC? Pues el TEMEC, digamos que es el chocolatito, pero sin el chocolate. Es decir, nada más que esté pintadito para que Donald Trump nos lo acepte y ahora, en vez de decir NAFTA o Telecán, pues digamos TEMEC. Bueno, ahora sí, no sé. Bueno, adelante, Mariana. A ver, a mí me gustaría dar como dos cuestiones importantes. En términos de contexto, claramente la década del 90 fue absolutamente distinta a lo que vivimos hoy en dos sentidos. Primero, los acuerdos de libre comercio en la década del 90 eran de menor generación, ¿no? Había menos temas puestos en la mesa para la liberalización comercial. El sistema multilateral del comercio tenía un contexto absolutamente distinto, pero en términos de la política comercial de Estados Unidos, los acuerdos de libre comercio en el caso mexicano fue el primero en relaciones asimétricas, es decir, fue el primer acuerdo con un país de menor desarrollo donde se liberalizaba. Otra cuestión que me parece interesante en la diferencia de los dos tratados es que uno es un acuerdo regional y el otro es un acuerdo de 3 países, que no es un asunto menor. El título del tratado no es un asunto menor. América del Norte hace referencia a un proceso de integración o buscaba un proceso de integración, no solamente en términos comerciales, sino en otras expresiones, seguridad, además, ¿no? Que después fueron cayendo poco a poco ese tipo de proyectos. Y en el caso del TEMEC o del USMCA, es un acuerdo entre 3 países. En ambos casos es un acuerdo de libre comercio donde no se cede soberanía, ¿no? O la intención no es ceder soberanía en ninguno de los casos. Otra característica interesante es que los acuerdos de libre comercio que firmaba Estados Unidos hasta el caso en que una vez que entra en vigencia el TEMEC, todos los acuerdos de libre comercio, los países cedían frente a sus socios comerciales porque tenían el interés de tener acceso seguro y estable al mercado del país, que era su prioridad. En este caso hay salvaguardas, hay aranceles, digamos, pero de alguna forma te da un marco de donde estaban las reglas del juego claras. En este sentido, el TEMEC también rompe con esta nueva forma, con el Telecán, porque hay un proceso de revisión
¿no? Cada determinado periodo, y si en caso en que alguna de las partes no estén interesadas, pueden salir de él. Lo tenía el Telecán, pero era un poco más complejo, de ahí la razón por la cual no se actualizó y se buscó el TPP en su momento, actualizar el Telecán y no abrir a la negociación completamente en aquel momento. Y ahora, bueno, no solamente tenemos esta cláusula de excepción, la cláusula sunset, que hay una revisión por cada periodo de tiempo, sino también tenemos una cláusula política, ¿no? Que es una cláusula con acuerdos de libre comercio con países no democráticos. Entonces, digamos, son algunos de los temas que son completamente distintos. Necesitamos que pase el tiempo para hacer evaluaciones. Por supuesto que hay análisis econométricos sobre las ganancias y pérdidas. Eso no se va a modificar dentro de los países y entre los 3 países. Seguramente hay sectores, digamos, el automotriz va a tener una serie de modificaciones importantes, pero seguimos siendo competitivos. México no es el mismo en la década del 90, no somos ahora, somos completamente diferentes en 2020, pero va a ser un reto no solamente en términos de comercio, de servicios, sino también político. No, y todo esto sucede a partir de un elemento central, es decir, el triunfo de Donald Trump. Si Donald Trump no hubiera ganado, jamás Barack Obama puso sobre la mesa la opción de renovar el Telecán. Hillary Clinton difícilmente, ¿no?, lo hubiera hecho. Es decir, con el factor en Estados Unidos político, cambió toda la estructura con México. ¿Tú qué opinas? ¿Es un mejor tratado? ¿Qué diferencias todavía tú podrías sobre la mesa? Bueno, yo coincido pues, en que finalmente era necesaria darse la renegociación. Coincido con algunas personas que pues, se dedican netamente a la materia de comercio exterior, principalmente porque en aquella época, como bien lo señalaban, pues no existían algunas cuestiones que ya vemos en el mundo moderno, ¿no? Que vemos actualmente, hay un capítulo digital, por ejemplo, que regula las relaciones comerciales vía digital. En 1993, que fue cuando se estaba negociando el tratado, en 1992, y que finalmente entró en vigor el 1 de enero de 1994, pues bueno, finalmente no existía comercio digital. Hay otro capítulo también que da seguridad o atracción o incentivos para que las empresas pymes puedan abordar este tipo de mercados internacionales, cosa que sería muy positivo incluso para empresas, pues no únicamente estadounidenses, sino para empresas mexicanas. Pero a lo mejor rayo en el positivismo en estos comentarios, pero honestamente, Omar, no todo podemos cargárselo al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Creo que México tiene que hacer su parte. México está dispuesto, claro, a involucrarse en un proceso de integración económica con Estados Unidos y con Canadá, pero para poder obtener de ellos las mejores prácticas, para poder copiar esos modelos, ¿no? Y finalmente que sí exista transferencia de tecnología, ¿no? Esto de transferencia de tecnología es copiar estos procesos, evolucionar y realmente convertirnos en un país, no únicamente que se convierta en un outsourcing, ahora que está de moda, de los Estados Unidos, porque realmente es en lo que nos hemos convertido. Aquí el salario mínimo está en los 123 pesos y en la franja fronteriza ya ronda casi, bueno, los 180 pesos, arriba de los 180 pesos. Sin embargo, en los Estados Unidos hay estados de la Unión Americana como Nueva York o como California, en donde ya el salario mínimo por hora está sobre los $12 por hora. Entonces, la condición en la que estamos compitiendo es una condición de que están privilegiando la inversión en México simple y sencillamente porque es atractivo, porque lo ven como centro de costos. Y así lo ven las industrias maquiladoras. Sin embargo, hay algo muy positivo, paradójicamente, ¿no? Es cierto, es verdad que nunca fuimos llamados a negociar específicamente ni el cuarto de junto, ni el sector empresarial en México, incluso algunos actores políticos no fueron llamados a negociar este famoso decreto modificatorio, el último que negoció SEADE allá en Washington, ¿no? Pero finalmente ese decreto modificatorio viene a raíz de una serie de solicitudes que el Partido Demócrata en los Estados Unidos había estado exigiendo, sobre todo porque en aquel famoso tratado de 1994 se firmaron unas cartas de intención junto con el Tratado de Libre Comercio que implicaba la obligación de México de elevar el salario mínimo o el salario a niveles un poco más competitivos con Canadá y con los Estados Unidos. Eso no lo quieren permitir de nueva cuenta el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Entonces pareciera ser que los mejores aliados de los trabajadores mexicanos o de la industria maquiladora, de los trabajadores de la industria maquiladora en México, pues son los estadounidenses del Partido Demócrata, porque son los que están propiciando que por lo menos en el ámbito automotriz, que es de la industria manufacturera automotriz, el 40%
del total, bueno, no del total, hay una serie de productos, ¿no?, que se van a fabricar, pero el 40% de los componentes de la industria automotriz tienen que ser producidos por fabricantes que tengan como mínimo salarios mínimos de $16 la hora. Y $16 la hora no lo gana ni un abogado fiscalista. Claro, ¿no? vamos a profundizar sobre este tema. De hecho, lo que decías, ¿no? Bernie Sanders, que es senador demócrata, fue de los que votaron en contra del Telecán, que también, por supuesto, es precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Ahí vemos estas cuestiones paradójicas, ¿no? Dentro de esto que estamos hablando. Vamos a una breve pausa y regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros, amigas y amigos del Canal 14. Ya esbozamos una primera radiografía de cómo, en qué situación se encuentra el TMEC después de la firma o la ratificación en el Senado estadounidense. Está a punto de que llegue a las manos del presidente Donald Trump, lo ratifique, lo firme. Habrá que ver también el timing político ahí. Él jugará, como dicen ustedes, está en medio de un proceso del impeachment que ya está elaborándose. Son sesiones maratónicas que además son televisadas, un verdadero show mediático también, además del político. En todo esto está inmiscuido el presidente Donald Trump rumbo a las presidenciales, a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de este mismo año. Vámonos un poco hacia la parte interna de lo que es el TMEC. Me gustaría preguntarles qué tipo de adecuaciones se tienen que hacer en las leyes mexicanas o qué modificaciones se están haciendo en las leyes mexicanas para poder entrar de forma precisa y competitiva, ya cuando Canadá lo haya aprobado, que como usted dijo, doctora, pues se pretende que sea más o menos en 3 meses. ¿Qué leyes son las que se tienen que poner a sazonar? Bueno, una de las cuestiones que importa mucho a los demócratas, siguiendo con la línea del maestro Omar, tiene que ver con los derechos laborales. Una de las cuestiones que los demócratas cuestionaban ampliamente era que la ley en realidad sí importaba, pero importaba mucho más la aplicación. Claro. Entonces, digamos, fue un gran cambio en la posición del Partido Demócrata para ratificar este acuerdo. Lo que queda no es un asunto sencillo, es el sindicalismo mexicano, que es un gran tema. Que se vincula con la ley laboral. Que se vincula con la ley laboral y donde parte de este nuevo acuerdo que no hemos sido consultados va a ser una moneda de cambio y una presión constante de evaluación por parte de los demócratas sobre la aplicación en México. No es una cosa sencilla, en efecto, pareciera que quienes están más preocupados por los derechos laborales es el sector estadounidense. En definitiva, me parece que es importante, una de las cuestiones o ventajas comparativas que tenía México tenía que ver precisamente con los salarios relativamente bajos, con una alta tecnificación respecto a otros socios comerciales de Estados Unidos. No es un asunto menor. Yo quiero recalcar que ese tema en particular, junto con otros como transparencia ¿no? en el caso del gobierno, van a ser puestos en todas las negociaciones de todos los acuerdos de libre comercio que tiene Estados Unidos. México fue el primero, junto con Canadá, de la serie de lo que viene para América Latina, porque quiero recordar que el primer acuerdo de libre comercio que tuvo Estados Unidos fue Israel y Canadá. Y empezamos ahora nosotros. Israel ahora no lo tocamos, ¿no? Pero seguramente habrían que estar preparados los colombianos, los peruanos, los chilenos, Centroamérica. Va a ser un tema, estos temas que están, digamos, que son importantes y complejos en México, van a ser replicados con otros socios en la región. Claro. Ok, interesante lo que comentas, sobre todo esta visión más global que acabas de poner sobre la mesa. ¿Qué opinan ustedes sobre la adecuación de las reglas, de las leyes mexicanas para ello? ¿Estamos listos? ¿Se está trabajando bien? No estamos listos. Vamos, tema importante, ya Mariana nos esbozaba por ahí una dedicatoria, lo de reglas de origen. Respecto al sector automotriz, se armó una estrategia bastante macabra
de decir que el contenido de la fabricación de un automóvil tenía que haber un porcentaje de participación por parte de cada uno de los Estados miembros. Pero ese porcentaje de participación no solamente radicaba en cuanto a los insumos, todo lo que puede utilizarse para elaborar un automóvil, también tenía que ir por ahí, dentro de ese porcentaje, la participación de la mano de obra. Y entonces se tenía que garantizar un porcentaje más alto para Estados Unidos por encima de Canadá y de México. Al interior, ¿cuál es la tarea en México? Necesitamos un plan tal cual. Necesito un programa que me explique cómo aplico ese criterio de regla de origen. No se tiene claro. Los criterios de reglas de origen ya existían en el Telecán, pero no, digamos, no eran tan estrictos como ahora se pretende. ¿Qué quiere decir esto? Mira, te pongo un ejemplo. Si tú querías traer una chamarra de Estados Unidos o de Canadá, te la pongo fácil, de Canadá, lo único que tenías que hacer si te dedicas al medio aduanero era que tu exportador canadiense te mandara un certificado de origen donde dijera que el contenido de esa chamarra obviamente comprometía tanto insumos canadienses como de México. ¿A qué me refiero? Los hilos, el cierre, todo de Canadá, pero el empaque, la distribución, etcétera, de México. Y entonces con eso jugábamos con los porcentajes, se emitían los formatitos de certificados y entonces se hacía toda la operación a nivel de comercio exterior, ¿ok? Sí, pero ahora estamos hablando de autos. Y en los autos, la mayor parte de los componentes no son fabricados ni en Canadá ni en Estados Unidos, son fabricados en China. Y entonces, si yo tengo una cláusula política, que ya la habíamos comentado aquí, donde se condiciona tanto a México como a Canadá, de si realizas algún trato preferencial con los chinos, de inmediato te olvidas del TEMEC, perdón, pero aquí nadie, o bueno, ahorita todo el mundo se va a estar tronando los dedos porque es ahora cómo vas a tratar de identificar cada una de las autopartes de un automóvil, ponerle un sellito que diga Made in. Ya lo hace. No, me refiero a estar verificando así con lupa. Ya lo hace. De necesito. Sí, es uno de los temas más ya lo hacen. prominentes. ¿Tú qué opinas, Sí. Omar, en ese sentido? Sí. En este caso, que ya que tocaste el tema, que lo quería tocar más adelante, pero ya que lo pusiste sobre la mesa, sí me gustaría que lo platicáramos sobre ese en específico, la regla de origen. Sí, por supuesto. Mira, en el tema Y de ahorita regla, regresamos contigo. claro, el tema de regla de origen no es un tema nuevo y tampoco es un tema menor, ¿no? Creo que el comercio entre México y Estados Unidos está tan ligado, o entre los tres países, ¿verdad? Aunque Canadá representa una pequeña porción del comercio que se realiza en esta región, así de sencillo, lo que pasa es que allá nada más son 25 millones de habitantes, ¿no? Esa es la diferencia. Pero está tan ligado este comercio que se calcula que aproximadamente para tener un producto final, 6 veces van y vienen los mismos componentes en esta región. Así de ligado está. ¿Qué es lo que nos dice ahora esta regla de origen, como bien lo señalaban? Esta regla de origen nos dice, en el caso de los automóviles, y únicamente de los automóviles, ¿no?, que en vehículos ligeros, no en vehículos pesados, en vehículos ligeros, la regla de origen nos va a marcar 75% del componente regional. Es decir, que el 75% del total del componente de un vehículo ligero, un vehículo sedán, bueno, tiene que venir o de Canadá, o de Estados Unidos, o de México. Ahora, aquí ¿cuál es la cuestión o cuál es la complicación, como bien lo señalaban? La complicación es que se calcula que aproximadamente el 40% de las exportaciones que México realiza a los Estados Unidos, que este año andará por ahí de los 600 mil millones de dólares, ¿no? Por primera vez ya nos convertimos en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Totales. Exportaciones totales a los Estados Unidos únicamente. Para eso tendríamos que calcularle un 20% más y ya tenemos el total de las exportaciones nacionales, ¿verdad? Pero México ha crecido en este año, por lo menos en el primer semestre, 7% sus exportaciones hacia los Estados Unidos, derivado de la guerra comercial que tiene con China, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque Donald Trump se empecinó en una guerra comercial con China, agarró primero de piñata a México, finalmente pudimos sacar como sacamos el Tratado de Libre Comercio y finalmente, bueno, ahora es contra los chinos. Y a los chinos les aplicó un arancel, en el caso del acero del 10%, aplicable a otros países, pero en el caso chino sí es muy relevante, 10% y 25% al aluminio, ¿no? Y sobre el resto de los componentes
le iba a aplicar o existe la pretensión de aplicarle un 25% adicional de los aranceles. Entonces eso provocó que China, de pasar de ser el primer socio comercial, tenía más de 300,000 millones de dólares semestrales de intercambio, bueno, de exportaciones hacia los Estados Unidos, se quedara apenas con 270,000 millones en el primer semestre. Y lo que provocó es que aquellos productos que estaban generándose o produciéndose en China ahora se estuvieran generando o produciendo en México. Pero a la vez, y esta es noticia reciente, no recuerdo si ayer o antier las leí, las inversiones chinas en México han venido creciendo. Entonces, finalmente, aquella pretensión de Donald Trump de no permitirle la entrada a productos chinos a los Estados Unidos, pues ahora sí estamos siendo, aunque se escuche mal y por esa razón, pues hasta destituyeron a un embajador en las Naciones Unidas, estamos siendo el patio trasero de los Estados Unidos porque le estamos haciendo el trabajo sucio a las inversiones chinas que ahora están utilizando a México de plataforma para enviar estos productos hacia los Estados Unidos. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que en el tema del protocolo modificatorio. El protocolo modificatorio, ¿qué nos indica? Esta última versión que acaba de concluir negociación SEADE, que ya fue ratificada por el Senado sin ver, ¿no? Porque pues ahora pues ya prácticamente el Congreso de la Unión es ventanilla de paso, ¿no? Bueno, el Senado de la República aprobó un decreto modificatorio que nosotros leímos, pero es un decreto, es un protocolo modificatorio bilateral. México lo firma únicamente con Estados Unidos y México lo firma únicamente con Canadá. Y se parecen mucho, pero entre Canadá y Estados Unidos no existe esta reciprocidad ni existe este trato igualitario, es únicamente con México. ¿Qué nos dice? Nos dice que cualquier empresa o cualquier persona que esté realizando negocios con México podrá solicitar a su autoridad gubernamental denunciar a esa empresa o a esa unidad productiva. Y esa unidad productiva, a través de su representación mexicana, podrá solicitar que efectivamente ingresen una serie de inspectores, ¿no? Inspectores. En caso de que no asistan o que no acepten que ingresen estos inspectores de ese país o de esa autoridad gubernamental que promovió la denuncia, entonces va a tener represalias o sanciones de tipo económico, arancelarias, ¿no? Es decir, esa unidad productiva, al mandar productos a los Estados Unidos, va a tener aranceles, va a tener que pagar aranceles. Sin embargo, también nos dice el propio protocolo modificatorio. Nos dice el protocolo modificatorio, bueno, si esta unidad productiva tiene algunas medidas de restricción para enviar a los Estados Unidos, le vamos a generar un tipo de panel de controversias rápidas. Los paneles de controversias ya venían. En el capítulo 31 del propio Tratado de Libre Comercio, que tiene 34 capítulos, el capítulo 31 habla de solución de controversias. En esta solución de controversias le adhirieron algo adicional con este protocolo modificatorio que es solución de controversias rápidas, que en un plazo de 100 días tendrán que inmediatamente dirimir esta controversia. Ese es otro capítulo muy interesante que me gustaría también ponerlo sobre la mesa. Ya nos adelantaste un poquito, pero quería regresar a esto que estábamos hablando de los automóviles y sobre todo centrar, yo decía, ya estamos listos para generar los cambios en el Congreso, las reformas, pero también detecto que tiene que haber un cambio y una evolución en las propias industrias, en el empresariado mexicano, para acompañar esas reformas y seamos competitivos. En ese sentido, ¿qué tanto estamos ya listos para que estas empresas automotrices que tenemos que hacer precisamente aquí parte de esos componentes de los autos, que tenemos que aprovechar otras ventanas comparativas, pues estemos listos? Porque como decía, nuestro segundo socio comercial en el 2008, que se tienen los datos, después de Estados Unidos fue China. Y después de China fue Canadá, y después de Canadá fue Alemania, después de Alemania fue Japón, Corea del Sur y Brasil después, fue el sexto de los socios comerciales totales de México. Es decir, hay mucha disparidad al respecto y México podría aprovechar otras ventajas, pero la pregunta es eso, el empresariado, las industrias mexicanas, ¿estamos listas o seguimos siendo cooptadas, por ejemplo, por los sindicatos charros que no nos dejan crecer? ¿Qué opinas? Bueno, a mí me gustaría plantear dos cosas. Una es, me parece que el sector empresarial mexicano sí está listo, digamos, de estos sectores, porque son los que más exportan, los que tienen mayor interés, fueron parte importante del proceso de negociación y en algunas ocasiones ellos estaban claros que esta relación tan estrecha que tenemos con Estados Unidos, con acuerdo o sin acuerdo, para Estados Unidos iba a ser muy costoso desviar el comercio a otro sector en el corto plazo. ¿Vale? Algo que mencionaban
en esta discusión tenía que ver con la transferencia de tecnología. Creo que eso es un tema que debe el Estado mexicano y que tampoco está en este acuerdo. Una de las cuestiones que se sugería en el Telecán en la década del 90 y digamos, la teoría del comercio internacional, lo que decía es que los países de menor desarrollo en el largo plazo iban a, digamos, a pagar los costos de los ajustes y de las asimetrías, porque en el largo plazo iban a aprender el know-how. Me parece que más después de 20 años México tiene serios problemas, cosas que no hemos aprendido, cosas que tenemos mayores ventajas, pero por supuesto que el proceso de ajuste va a ser costoso. Claro, ¿no? claro. Bajo los nuevos reglamentos. Ahora, yo quiero poner una cosa sobre la mesa un poco para, bien decía mi colega, no ser tan optimistas. Y está muy bien que estamos en proceso de ratificación, hay certidumbre para las inversiones, vamos a tener mejores salarios para un sector particular, para una región particular, no para todo el país. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué está planteando el Estado mexicano o los mexicanos o el sector empresarial mexicano para reducir la dependencia comercial? Me parece que no es un asunto menor. Si estamos listos, vamos a estar listos ahora o en el proceso. La cuestión aquí sería, no queremos sufrir los embates políticos, los vaivienes de sube, baja el otro. Los estados de humor, ¿cómo amaneció? Los tweets. Los tweets. Y el mundo cambia muy rápido. Me parece que, aparte de la estrategia, si estamos listos en términos legales, en términos de competitividades, ¿cuál es la estrategia actual? Tanto del sector empresarial como del Estado mexicano, de reducir la dependencia comercial y aprovechar las ventajas comparativas que tenemos hoy por atracción de inversión extranjera de países que no necesariamente tienen un acuerdo preferencial con Estados Unidos. Me parece que, a diferencia de hace 20 años, México hoy sí tiene la responsabilidad, tanto el gobierno como el sector empresarial, de tener una estrategia en el mediano plazo. Claro. Claro. Déjeme hacer una brevísima pausa. Regresamos, te doy la palabra, doctora. Y seguimos, por supuesto, analizando estos temas tan espinosos, tan interesantes. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Pues ya lo hemos visto, no solo era un reto el que el Congreso mexicano, el presidente de México, firmara el TEMEC, que ya lo hizo por su propio peso también el Congreso de Estados Unidos, lo va a hacer Donald Trump, lo va a hacer el Congreso. Ahí termina un primer paquete de retos, por decirlo de alguna forma. Pero viene otro, que es el que hemos estado platicando. Si estamos preparados, qué tan estamos preparados como mexicanos, la sociedad, las instituciones mexicanas, ¿no? El Congreso de la Unión, en este caso, que tiene que trabajar, el sector empresarial, que tiene que también trabajar desde una forma distinta. Y si tenemos las herramientas, esto que decías, si hemos sido creadores de tecnologías que nos permite estar en competitividad directa, no solo ya con Estados Unidos y Canadá, sino con un mundo donde el comercio va a ser detonante de los crecimientos. Pero si México se queda nada más con el comercio en los Estados Unidos, ¿va a ser suficiente o no va a ser suficiente? En ese sentido, ¿qué tan preparadas, retomando lo que estábamos hablando, están las instituciones mexicanas? Si estamos hablando de los propios empresarios, en estos 20 años se han aprendido la lección. ¿A qué me refiero? A que saben ya quiénes son sus contrapartes, cómo en los temas delicados hacer lobbying, cómo poder ir negociando fuera del foro público sus próximas operaciones. Eso ya lo tienen muy bien aprendido. El tema es las instituciones, porque si estamos hablando que el crecimiento que se dio de la relación comercial a la luz del Telecán propició, por ejemplo, que se incrementara el presupuesto en algún momento a Bancomex y posteriormente ProMéxico, pues se supone que estas instituciones eran las acompañantes propias para que toda esta dinámica de relación comercial pudiera funcionar como relojito. Aquí el punto fue que cuando se anuncia el cierre de ProMéxico, y aquí yo creo que más de uno ya vio por qué me lo menciono, pues tiene que ver precisamente con, hay una instrucción de austeridad, pero cuando se dice ahora quienes van a hacer las funciones de promotores comerciales van a ser los propios consulados, que dicho sea de paso, sí viene en la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, pero
las tareas propias de el acompañamiento, la capacitación, etcétera, todo eso que venía haciendo ProMéxico, pues obviamente se va a necesitar que en algún momento Secretaría de Economía saque de la chistera, ¿saben qué? Siempre sí vamos a necesitar a un ente, a un grupo especializado que surta las veces de lo que hacía ProMéxico, porque sí va a ser necesario. Esa es una. La otra, fíjate que otro tema delicado, y tiene que ver también con la cuestión institucional, es el tema ambiental. En el TEMEC, desde las negociaciones hasta la propia firma del protocolo modificatorio, se estableció que el capítulo ambiental también va a tener inspectores. ¿A qué vamos? Estados Unidos va a tener una comisión ministerial para inspeccionar a México. Y eso pocos lo han discutido o pocos se han asomado o advertido que este es un problema que se va a convertir en una bola de nieve. ¿A qué me refiero? En esta comisión tiene participación tanto lo que es el Departamento de Estado, lo que es propiamente el Departamento de Salud, Medio Ambiente, pero también Defensa. Es decir, son una serie de entes dentro del propio Estado estadounidense que van a tener participación en esa comisión para venir a México e inspeccionar si cumplimos o no con normas medioambientales. Esto resulta, digamos, alarmante porque para la gente que nos ve y escucha, uno de los temas importantes respecto al medio ambiente y cambio climático es el Acuerdo de París de la COP21, donde todos los países que lo firmaron se comprometían a ciertas medidas para mitigar los efectos del cambio climático. En ese sentido debería ser al revés. México debería de mandar inspectores porque uno de los principales críticos de adaptarse a estos acuerdos pues, ha sido precisamente el presidente Donald Trump. Bueno, pues precisamente a eso voy. O sea, él es el que decide salirse de ese convenio y ahora dentro del marco de este acuerdo meten un apartado medioambiental donde dicen ellos nos van a inspeccionar a nosotros, pero lo que no queda claro es bajo qué criterios. O sea, ellos nos van a decir a nosotros si estamos rebasando o no las emisiones de CO2. Ellos nos van a decir a nosotros si estamos aplicando medidas para mitigar. No, o sea, aquí esta es la cuestión que yo creo que a algunos, no sé si se les pasó de noche, pero ese es un reto institucional, uno de los más importantes. Si ustedes observan, el presupuesto a nivel federal en materia medioambiental en México es de los más pequeños. La Secretaría de Medio Ambiente, la Profepa, están tronándose los dedos porque tienen que estar casi haciendo malabares para diversificar su presupuesto y poder garantizar una serie de compromisos que se tienen que ir cumpliendo por otros tratados. Entonces, ese es otro de los problemas de tipo institucional y en especial el tema medioambiental. Creo que una de las cosas, a partir de esto que comentas, ya decíamos, es para que México sea competitivo al corto, mediano y largo plazo, porque sería un error que nos viéramos únicamente o nos ubicáramos a pensar que vamos a crecer el próximo año a partir del anclaje del Tratado de Libre Comercio de una forma u otra y que poco a poco nos volvamos a estancar y no aprovechemos ciertas cosas. Y creo que hay elementos que tendríamos que tener en cuenta, como este trabajo con las nuevas tecnologías y por supuesto un sistema educativo muy sólido donde no solo de la UNAM salgan estudiantes bien preparados, sino de todas las instituciones educativas del país que sean competitivas. Y creo que esa parte no la podemos dejar a un lado para poder sostener estos acuerdos comerciales, pero también con una visión pues, también humanista, ¿no? No únicamente en el sentido de qué dividendos vamos a tener desde el sector empresarial. ¿Qué opinas al respecto? Pues totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Creo que la responsabilidad es compartida. No es únicamente una responsabilidad de cargarle la mano pues, al Tratado de Libre Comercio. Un Tratado de Libre Comercio, por más bien estructurado que esté, si no se aprovecha potencialmente eso que dice el tratado, es decir, asumir los retos de la transferencia de tecnología de la que tanto hemos insistido, pues va a ser letra muerta. Hace un momento comentábamos, ¿no? China hace pocos años, ¿no? De 1990 para atrás, pues no era un país, no era una potencia exportadora. Lo mismo ocurría con Corea, lo mismo ocurría con otras partes del mundo, Singapur incluso, ¿no? Y sin embargo ellos aprovecharon estas ventajas competitivas. Ventaja competitiva, por cierto, que no la tiene Europa y no la tiene Asia.
Porque fíjense nada más qué oportunidad tenemos y si no la aprovechamos, pues estaríamos vueltos locos. Y si lo vemos con ojos de derrotismo desde el principio, de pensar que únicamente acudimos a un tratado comercial porque le conviene a Estados Unidos, que de hecho le conviene, obviamente, pero si acudimos a un tratado comercial pensando que únicamente ellos van a sacar provecho, pues sería cegarnos a una realidad. Son el consumidor mayor de todo el mundo. Son 350 millones de habitantes que en Producto Interno Bruto per cápita tienen $64,000. La Unión Europea tiene $38,000 de ingreso per cápita con 500 millones de habitantes. Entonces, y nosotros, los mexicanos, tenemos $9,000 de ingreso per cápita, ¿no? Por cada uno de los habitantes de esos 130 millones de habitantes. Entonces, prácticamente, la capacidad de consumo de un estadounidense representa lo que 7 mexicanos. Si no aprovechamos esta ventaja competitiva, nos modernizamos, transformamos, nos apalancamos definitivamente con proyectos y con programas, con subsidios del gobierno, como sí lo ha hecho Estados Unidos, y aprovechar estos programas que prácticamente ya están en proceso de liquidación o de desaparición para el tema de innovación o de tecnología o de ciencia, pero tendríamos que obligar al gobierno mexicano, número uno, a reducir los costos de los impuestos, porque lo que ocurrió en la franja fronteriza con el decreto fue una disminución en el impuesto al valor agregado a la mitad, prácticamente un decreto de beneficios o de estímulos fiscales que está reduciendo el impuesto al valor agregado al 8%. El resto del país no lo tiene. El impuesto sobre la renta a 2/3 partes, es decir, se pagan 20% en personas morales y 1/3 parte de la tasa de las 2/3 partes de la tasa de las personas físicas. ¿Y por qué en el norte del país sí crecieron y en el resto del país no han crecido? Eso significa que al igual al amparo del Tratado de Libre Comercio, lo que nos está diciendo el Tratado de Libre Comercio es no vas a pagar impuestos por ingresar cierto tipo de productos. Esa es la lógica de un Tratado de Libre Comercio. Lo mismo ocurre en México con el tema de los impuestos. Dinero que no sacas de tu bolsillo y se lo das al gobierno, pues finalmente el empresario lo utiliza o lo tendría que utilizar para poder aprovecharlo. Y una de las maneras de aprovecharlo es elevando las condiciones evidentemente laborales, porque una planta productiva mejor y más capacitada produce más y mejor. Y a eso tienen que apostar los empresarios mexicanos y a eso tendría que apostar el gobierno. Estamos hablando de empresarios mexicanos y Estado mexicano. ¿Cómo deben ser esos contrapesos? ¿Cómo debe de actuar el Estado mexicano, el gobierno mexicano en este caso, para poder también apalancar al empresariado, a la sociedad, a la educación? ¿Cuál es tu punto de vista, Mariana? Tú que teorizas mucho con estos temas. Yo teorizo mucho. Bueno, sí, es parte de mi trabajo. Me parece que estamos en este segundo año, ya tenemos un poco más claro a dónde va la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y no tengo muy claro exactamente qué significa dentro de su proyecto el TEMEC. Y voy un poco a esto. Me parece Jesús Seades un increíble economista. Hizo lo mejor posible en un momento político bastante complejo. Él celebra claramente, ¿no?, tanto canciller, secretario de Economía, Andrés Manuel López Obrador, igual un video celebró la firma de este acuerdo. Pero creo que todavía para un gobierno que está en transformación no hay un lugar claro qué significa el TEMEC. Me parece, si lo puedo leer de esta forma, es una continuidad de un acceso preferencial a un acuerdo, pero no creo que estemos pensando en un cambio de patrón de México en el exterior. Y creo que eso sí es importante. ¿Por qué? Porque si es un gobierno de transformación, este acuerdo, como bien dicen los colegas, un acuerdo de libre comercio no te da per se todas las respuestas. Es una estrategia y un posicionamiento de la administración en turno, de la proyección que quieres tener a nivel internacional y proyección comercial en el corto, mediano y largo plazo. Me parece que al menos yo no visualizo claramente en la estrategia del TEMEC, porque podríamos decirte, estamos en el CPTPP, ahí está Canadá, ¿no? Estados Unidos eventualmente va a regresar. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre TEMEC y CPTPP en 10 años? Claro, claro. ¿No? Entonces, digamos, creo que tenemos una gran cantidad de acuerdos de libre comercio. Esta discusión que se dio en la década del 90 cuando firmamos justo el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que también ya tenemos ese acuerdo, ¿no?, elevado a una nueva generación.
¿Qué significan los acuerdos de libre comercio en la estrategia de inserción económica internacional durante la administración de la 4T? Me parece que todavía no es claro. Sí, eso sí es muy importante, porque si nos vamos a lo específico, por sector, por secretaría, es muy difícil bajarlo. ¿Qué queremos con esto? Mantener un acceso preferencial con Estados Unidos, sí, pero creo que una diferencia importante a años anteriores es que Donald Trump utiliza la política arancelaria como un instrumento cada vez mucho más fuerte para coerción política. Antes se hacía cuando se consideraba que violaba los intereses de Estados Unidos o el Buy American Act, ¿no? En algunos sectores particulares. Ahora es una moneda de cambio constantemente por una presión política. Entonces, ante eso, cuando tenemos dependencia comercial y cuando no hay un claro señalamiento desde el Estado mexicano a qué vamos con este acuerdo de todos los demás que tenemos y de todos los demás que hemos actualizado, es más, una vez que salga Gran Bretaña de Brexit, salga Brexit, México ya dijo, el Senado mexicano dijo, vamos a negociar un acuerdo de libre comercio con UK. Bueno. ¿Para qué? Entonces, me parece que, este es un momento muy interesante para reflexionar, para preguntarle al Estado mexicano y qué va con esto. Claro. Interesante lo que nos comenta. Estamos ya llegando a la parte final, los últimos comentarios. El TEMEC, ¿qué tanta cobertura le va a dar a la economía mexicana? Pues es que ese es el problema, que se está apostando a que casi toda la economía funcione si funciona el TEMEC. Pero como mencionaba Mariana, entre el propio gremio de académicos, entre las propias instituciones, no hay una definición clara de qué es lo que se va a hacer de política económica respecto a política exterior, porque estamos hablando de cómo se va a manejar México de ahora en adelante. Claro. Si estamos hablando que es un gobierno de izquierda, pues este gobierno de izquierda lo primero que hizo a los 2 minutos fue descalificar todo lo que huele a neoliberalismo. Perdón, yo lo he dicho aquí, los tratados de libre comercio es neoliberalismo, entonces ahí hay contradicciones. Muy rapidísimo, bien menciona también Mariana lo del Brexit y bueno, propiamente el Telequem. Hay que estar pendientes ahora porque ya se hizo el anuncio de que viene la renegociación del Telequem, es decir, el tratado que tenemos con la Unión Europea. Pero entonces ahora sí, si ya, digamos, metimos reversa, nos tropezamos, cometimos ciertos errores, pues yo creo que a la hora de enfrentarnos a este nuevo reto, ahora la obligación del gobierno mexicano es decir, vamos con paso más seguro, sin titubear y con, digamos, puntos ciertos sobre renegociación y modernización de este tratado. Claro. Ese es el gran reto que yo creo que se vislumbra para este año, para el 2020. Gracias. Omar, un último minutito tenemos. ¿Cómo ves este fundamento del TEMEC como palanca de la economía mexicana? Si el gobierno mexicano logra aprovechar esta ventaja y apostarle a la tecnología, al sector secundario, es decir, a la industrialización de los productos y no únicamente ser un neto exportador de materias primas y no únicamente apostarle a mantener salarios bajos para ser competitivo frente a Estados Unidos y Canadá, podemos aprovecharlo muy bien y convertirnos en un país exportador que destaque por la producción de los productos que México produce, ¿no? Y que exporta al exterior. No únicamente debemos estar ligados a la economía estadounidense, pero podemos aprovechar la ventaja de estar ligados al mayor centro de consumo a nivel mundial, ¿no? A la mayor economía regional a nivel mundial. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Mariana, Guadalupe, Omar, gracias por profundizar de este importantísimo tema. Seguramente vamos a seguir en ello, puesto que faltan muchas cosas por conocer, por analizar y sobre todo ir dándole precisamente cabida a este proyecto que tiene que ser muy fructuoso para los mexicanos a corto, mediano y largo plazo. Gracias por acompañarnos también a todos ustedes. Mi nombre es Omar Cepeda Castro, nos vemos en el próximo programa. Gracias por seguir Canal 14.